Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Germán Terrique, soy abogado penalista de la firma Justicia Transparente. En este caso vamos a hablar de una temática muy importante y que recurrentemente nos preguntan, y es si procede el perdón por el delito de violencia familiar en México. Bien, la respuesta es no. Primero que nada, se los quiero responder de manera inmediata y posteriormente vamos a ir desarrollando el por qué no y cómo se puede resolver estos casos. La respuesta es no, porque es muy común y la justicia mexicana ya se dio cuenta que en tiempos pasados, cuando sí era posible otorgar el perdón por violencia familiar, las parejas, mayormente hombres, de una u otra manera amenazaban o presionaban a la víctima de violencia familiar para efectos de que les otorgara el perdón. Entonces, esta situación desencadenaba la problemática de que se volviera a revictimizar a la persona, que volviera a darse la violencia familiar en contra de quien otorgó el perdón, y eso evidentemente no estaba resolviendo el problema de la violencia familiar, que no es un problema personal, sí es un problema que le atañe a la sociedad, cuidar de las personas y cuidar y evitar que se esté dando violencia inclusive dentro del hogar. Sí es una temática que le corresponde tanto al Ejecutivo como a todas las personas encargadas de la Procuración de Justicia, de que no queden impunes este tipo de actividades. Entonces, este problema, esta repetición constante de la violencia familiar, hizo que se retirara dentro de los códigos penales de los estados la figura del perdón para este tipo de delitos, porque no se dieron cuenta que no resolvió el problema. Entonces fue que a partir de eso se reforma la mayoría de los códigos penales, y ahora puedo casi asegurarles que en ningún estado la violencia familiar es un crimen en el cual procede el perdón de las víctimas, de las personas que sufran la violencia, que vuelvo a repetir, aunque puede ser la violencia del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, mayormente se da del hombre hacia la mujer. Es una realidad. Probablemente me atrevo a decir que más del 95% de los casos de violencia familiar son del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Pues regularmente por el machismo que sigue de cierta manera arraigado en nuestra sociedad. Tal vez puede ser la fuerza natural de la que disponen los hombres mayor que de las mujeres, y otras situaciones sociales y contextos históricos que han llevado a que esto sea más común. Y tengo que decirlo, en ciudades menos urbanizadas, rancherías, etcétera, es mucho más común que se dé la violencia familiar, porque ahí se encuentra más arraigado el machismo. Lo tengo que decir, a quien le duela y a quien le ofenda lo que estoy diciendo, pues bueno, ya tiene dos cosas que hacer. Una, enojarse, y dos, pues dejarse enojar, porque yo no voy a hacer nada. Pero bien, ahora les respondo, ¿y qué hago? Porque sí es cierto, es muy común que las víctimas pues ya quieran arreglar el problema. Siguen viviendo en pareja, resolvieron esa diferencia, la persona se ha portado bien durante un lapso de tiempo, pero sigue la denuncia viva. ¿Qué se tiene que hacer? Pues aquí hay dos casos. Primero es si el asunto ya está con el juez y si el asunto no está con el juez. Voy a hablar nada más en el caso de que el asunto ya se ha ido con un juez. Si son los imputados quienes están viendo este video, pues ya van a saber, quienes ya estén vinculados a un proceso. ¿Y qué van a hacer? La figura idónea para arreglar esto es mediante una suspensión condicional del proceso. ¿Y por qué idónea? Porque es la figura que al Estado, representado por el Ministerio Público y vigilado por el juez, le ayuda a garantizar los fines del proceso, que es precisamente, en este caso, lo más importante, que no vuelva a recibir violencia a la víctima y que se le repare el daño, sesiones psicológicas, si hubo violencia física, que recupere su integridad, su salud. Eso es lo más importante en este tipo de delitos. Y que no vuelva a haber, vuelvo a repetir, reincidencia, que no vuelva a haber de nueva cuenta otro ataque de violencia familiar realizado
del agresor a la víctima o agresora en ciertos y muy disminuidos casos. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Después de que la persona está vinculada a proceso, la defensa del imputado por violencia familiar necesita promover esta solicitud ante el juez. No ocupas el permiso del Ministerio Público, no ocupas el permiso de nadie ni de la víctima. Lo único que ocupas es tener bien claro si hubo alguna lesión, cuánto cuesta pagar por esa lesión, que recupere la salud la víctima. Y número 2, ¿qué condiciones vas a cumplir durante este plazo que regularmente es de 1 año? ¿Qué condiciones vas a cumplir? ¿Qué va a pasar? En esa audiencia le dices al juez que van a suspender el proceso, así se le llama. Y mientras tanto, durante el plazo de 1 año, el imputado va a tener que estar cumpliendo con algunas condiciones. Lo más normal en estos casos es pues que no te acerques a la víctima, que pagues el daño causado, si consumes algún tipo de droga o si estuviste drogado o alcoholizado en el momento del hecho, pues que te abstengas de tomar, e inclusive que puedas ir a Alcohólicos Anónimos o que puedas ir a un lugar para que puedas vencer tu adicción a las drogas, etcétera. Durante el plazo de este año, si tuviste un arma contigo, pues que dejes de portar armas. Bueno, esas son las condiciones más comunes que se señalan por el juez. Son en muchas ocasiones condiciones de hacer, como por ejemplo ir a Alcohólicos Anónimos es una condición de hacer, pero abstenerte a tomar es una abstención, es decir, una condición de no hacer. Entonces puede ser que te señalen ambas condiciones de hacer o de no hacer, o de manera conjunta, unas de hacer y otras de no hacer, dentro de la misma suspensión condicional del proceso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Se promueve. Claro que la fiscalía y la víctima pueden oponerse, pero regularmente esa oposición tiene que estar fundada. Si no tiene ninguna razón para oponerse, el juez va a resolver la suspensión condicional del proceso. Bien, si tú estás en prisión, vas a recuperar tu libertad al momento en que te la aprueben. Si no estás en prisión, pues vas a seguir en libertad, y al momento en que cumplas con ese año, va a haber otra audiencia que se va a llamar audiencia de revisión de suspensión, para efectos de ver si se cumplió con a lo que te comprometiste durante el plazo de 1 año. Estoy poniendo como ejemplo 1 año porque es lo más común, pero puede ser desde 6 meses hasta 3 años. El juez revisa, a ver, imputado, ¿pagaste los 10,000 pesos? Sí. Imputado, ¿fuiste a Alcohólicos Anónimos? Sí. Compruébamelo, aquí traigo el tarjetón. Bien, entonces así es como funciona. Así es como funciona este proceso. Y si cumpliste con todo, en ese momento el juez va a decretar el sobreseimiento de la causa. ¿Y qué es el sobreseimiento? Dar el carpetazo. Se acabó tu problema. Bien, así es como se resuelven los delitos de violencia familiar en México, y es la forma más común. No te conviene irte a pelear, no te conviene irte a un juicio. ¿Por qué? Porque es un desgaste, a mi juicio, innecesario de recursos, de esfuerzo mental, y el abogado te va a cobrar mucho más caro. Y lo más importante, que celebrar una suspensión no te genera antecedente penal. Hay una gran diferencia, y donde la mayoría de las personas, más las personas que viven en Estados Unidos, mexicanos que viven allá, no logran tener visualizado, y es precisamente si celebrar este tipo de acuerdos generan antecedentes criminales en México. No generan antecedentes criminales. Tú vas a tener tu récord limpio, vas a poder tener trabajos en México, etcétera. Es solamente como una especie de acuerdo. Eso sí, no puedes hacerlo más de 2 veces en un plazo de 2 años. ¿Ok? O sea, no pienses que eso te va a permitir que lo vuelvas a hacer. La idea es que lo hagas para que no vuelva a pasar. Porque también te tengo que decir, no se trata de que las víctimas no vuelvan a sufrir violencia. Si ustedes tienen diferencias con su pareja, etcétera, pues a veces lo mejor es cada quien siga su camino, que cada quien venza esas diferencias, y si no las pueden vencer, se separen. Lo que no se vale es estar violentando a las personas, y la violencia es tanto física, moral,
de palabras, hay muchos tipos de violencia. Entonces, hasta económica. Si tú eres el proveedor de tu pareja y tu pareja se dedicó al hogar y le dejas de dar dinero, también es violencia patrimonial y también es un tipo de violencia familiar. Si tú le dices que es, no sé, es una gorda, que es una que no sirve para nada, cosas así. Y lo digo con todas sus letras, aquí yo no me callo ni le busco palabras bonitas a lo que pasa. Sé que eso pasa dentro de los hogares. Y si eso pasa, también eso es violencia moral. ¿Ok? Entonces, evítate todo eso, porque eso te puede generar que te denuncien. Y luego vas a estar quejándote con ella que porque te denunció. Pues la verdad es que te lo buscaste. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Y bueno, ya para terminar, si están dentro de Baja California, nosotros en Justicia Transparente tenemos representación en todo el estado. Todo el estado. Y consulta en todo el país. También en muchos de los casos te podemos ayudar, aunque te encuentres en Durango, en Ciudad de México, en Monterrey, en donde quieras, porque ahora las audiencias ya se llevan en línea. Y existe la posibilidad de que también te ayudemos en cualquier parte que te encuentres de la República Mexicana. Y para las personas familiares de las personas que tienen problemas en México, sé que hay muchos familiares de California, de Texas, personas que viven en Estados Unidos, que probablemente les interese este video. Si tú eres una de esas personas, también te podemos ayudar y te podemos explicar cómo funciona esto y que tú puedas sentirte cómodo con nosotros. Nosotros nos dedicamos mucho a atender a mexicanos en Estados Unidos que tienen problemas como estos. Entonces, no te pido que me des el voto de confianza. Somos una firma relativamente grande. Puedes ver nuestro feedback, puedes ver nuestros precedentes en nuestra página de internet que te voy a dejar abajo. Y con todo gusto te podemos ayudar a trabajar violencia familiar. Vuelvo a repetir, atendemos a víctimas o a personas acusadas. No es decir, si eres persona acusada y es verdad o es mentira la acusación que te están haciendo, de cualquier forma ocupas defenderte, de cualquiera de las dos, porque el Ministerio Público no lo sabe. Si es una acusación falsa, no lo sabe, y menos lo vas a ver si no aporta prueba. Entonces, llámanos en cualquiera de los casos, y si eres víctima del delito, también llámanos, porque también nuestra labor es ayudar a estas víctimas que están sufriendo violencia familiar para que no se vuelva a repetir, este círculo de violencia que regularmente va en escala. Hay unas figuras en México que se llaman violentómetros, que han sido expresadas y han sido realizadas por los gobiernos, en donde establecen cómo el ciclo de violencia va aumentando. Y es muy común, también si tú eres una víctima y estás viendo esto, es muy común que todo empiece primero con una cachetadita, un pellizcón, y luego empiece con un golpe a puño abierto, y luego a puño cerrado, perdón, a mano abierta, y luego a puño cerrado, y luego la violencia va escalando. Entonces tienes que saber que si te encuentras dentro de estas hipótesis, tú como mujer mayormente, tengo que ser realista, dentro de un círculo de violencia que va aumentando y estás recibiendo cada vez violencia más constante y subida de tono, tienes que hacer algo, porque si no puede escalar esta violencia y puede ya repercutir, pues ya no nomás en un asunto de personal, sino que puede ya lastimar tu salud. Entonces, también tú genera esa prevención, y en cualquiera de los casos llámanos, estamos a la orden. Dejamos todos los datos abajo en nuestro recuadro. Estamos a la orden y ya saben, somos Justicia Transparente, abogados penalistas. Licenciado Germán Terríquez, muchas gracias, alias el licenciado Transparente.